Hola amigas y amigos, mirad, el vídeo de hoy va dedicado a las personas que están empezando en el mundo de las labores del hogar, a la gente más joven o aquellos que se están reciclando y que están, bueno, empezando a poner sus primeras lavadoras. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las amas de casa que me escucháis habitualmente, lo que yo os voy a contar ya lo sabéis, aunque nunca está de más recordarlo. Así que vamos a ello. Mirad, yo lo que quería contaros es cómo poner la lavadora, cómo hacer que tenga el mejor rendimiento posible e incluso cómo hacer el mantenimiento de la lavadora, ¿de acuerdo? Así que vamos por pasos a ver si no lo hago muy rápido. Lo primero que hay que hacer es separar la ropa, evidentemente. Ponemos por un lado la ropa blanca y por el otro lado la ropa de color. Siempre que tengamos una prenda nueva, vamos a mirar la etiqueta, porque hay prendas que no se pueden lavar a máquina o que no admiten lejía o que no admiten ciertas temperaturas, etc. Con esas tendremos que trabajar de una manera distinta. Pero en la inmensa mayoría de la ropa, separando la blanca de la de color, es suficiente. E incluso con la blanca podemos unir aquellas de colores muy claros o con dibujitos muy claros que sean de colores sólidos, esto es, que sea pues en un tergal, en una fibra que sepamos que no se nos va a desteñir porque la temperatura del agua sea un poquito más alta. Siempre que tengáis una duda, podéis hacer una cata en una zona en la que no se vea mucho. Normalmente o bien en la parte de abajo de los cuellos o bien en la parte de las costuras, en la parte interna de las costuras, con cualquier cosa. Bueno, la ropa blanca y ropa muy clara de colores sólidos, por un lado, la ropa de color por el otro lado. Aquí quiero haceros una puntualización. Si podéis evitarlo, evitad meter ropa negra o roja, sobre todo que sea de fibras naturales, es decir, de lino, de algodón, de lana, con el resto de ropa de color. ¿Por qué? Porque los rojos y los negros destiñen muchísimo. A veces, sobre todo en tergales y así, no se destiñen, pero en las fibras naturales, por lo que sea, destiñen mucho. Y aunque no es que te vaya a salir con esa prenda todo rojo o todo negro, sí que van soltando un cierto tono, ¿vale? De manera que una prenda que había amarilla la metes con una negra y al final el amarillo empieza a ser parduzco. Así que si es posible, las laváis por separado, las laváis, si usáis mucha ropa negra, pues juntáis toda la ropa negra y la laváis por separado. Si no es posible, que es una prenda que cae de vez en cuando y que no tenéis tiempo de lavarla por separado, le podéis meter una de estas toallitas para evitar desteñidos, que no es que sea la panacea, pero algo ayudan. También ayuda mucho con la ropa de color en general, echarle un puñado de sal a la lavadora cuando está lavando. ¿Por qué? Porque la sal como que retiene los colores en las telas, y va a ayudar a que no se nos estropee tanto, y no se destiña tan pronto la prenda. Otra cosa importante es darle la vuelta a toda la ropa, sobre todo la de color, repito, porque el roce que dan unas prendas con otras, pues también estropea los colores. Una vez que ya le hemos dado la vuelta, la vamos a lavar dada la vuelta, la vamos a tender dada la vuelta, siempre a la sombra, lo de color. Lo blanco lo podemos tender al sol, siempre y cuando no lleve lejía o la lejía que le hayamos puesto, esté muy bien aclarada, porque sabéis que la lejía al sol amarillea la ropa. Si la tendéis a la sombra no hay ningún problema. Bien, además el sol blanquea si no hay lejía. Vuelvo a la ropa de color. La vamos a tender en la sombra y si podemos la vamos a planchar también del revés. Digo si podemos porque a veces pues hay partes en las prendas según están confeccionadas que no queda más remedio que hacerlo por la cara. Bueno, pues le ponemos un pañito o ponemos en la plancha una funda
y no hay problemas. Pero siempre que sea posible, por el revés, porque el calor también quema los tintes y también estropea el color. Otra cosa, bueno, evidentemente la ropa, los jerseys, la ropa de lana, la ropa delicada, con mucho cuidado, si es posible a mano, si no en un programa muy delicado, y la vamos a tender de manera horizontal, encima de los alambres, pum, la vamos a tender de forma que no se nos vaya a deformar. Un problema que me comentan a veces es que las lavadoras no lava bien. ¿Por qué no lava bien la lavadora? Puede ser por dos razones, Bueno, pueden ser probablemente por más, pero las dos que a mí se me ocurren son, primero, que haya mucha cal en el agua de tu zona. Si hay mucha cal en el agua de tu zona, la cal impide que el detergente se disuelva bien, y cuando el detergente se quiere haber disuelto, pues llevamos ya medio lavado hecho, con lo cual prácticamente lavamos sin detergente. Por eso los fabricantes nos indican que pongamos más dosis de detergente en las zonas de aguas duras. Para evitar esto es bueno echar pues un buen chorro de vinagre de vino, de manzana, del que se utilice en tu zona, Un buen chorro de vinagre al principio del lavado, porque el vinagre ablanda el agua, El vinagre hace que la cal se disuelva más rápido y va a facilitar que la ropa se nos lave mejor. El segundo problema que yo tengo observado con las lavadoras es que, como ahora la mayoría de las marcas, para obtener el certificado ecológico, apenas si pueden consumir una serie de litros de agua, pues lo que hacen es sencillamente que le dejan entrar menos agua de la que necesita. Seguramente muchas veces habréis visto que está la lavadora dando vueltas y es que no es el agua, no hay nada de agua, La ropa, bueno, se supone que está mojada, pero apenas hay agua y por lo tanto se lava la ropa peor. Aunque es importante no llenarla hasta arriba del todo, Cuando tú pones la ropa en el bombo de la lavadora, tienes que poder meter la mano así, y que te quepa entre la ropa y el techo del bombo, ¿vale? Pero aún así muchas veces ni siquiera vemos el agua. Una solución es tener un cacharrito y echarle entre 2 y 4 litros de agua a la lavadora cuando empieza el lavado, por el cajetín. Y yo esto se lo pregunté al técnico si había algún problema, si estaba recargando la lavadora, y me dijo que no había ningún tipo de problema y que eso no iba a hacerle ningún daño a la lavadora. Por lo tanto, yo os invito a que probéis a hacerlo si tenéis problemas de que la ropa no sale muy limpia. Más cositas. Cuando vamos a poner la lavadora es importante que si hay roces, si hay manchas, los pretratemos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues podéis frotarlos con jabón de pastilla, podéis darle con algún producto antimanchas. Yo lo que hago, porque me parece muy barato y muy práctico, y además es que prácticamente ni te ensucias, es que tengo un rolón de estos del desodorante, que le quito el tapón y le pongo una parte de amoníaco, una parte de jabón casero y una parte de lavavajillas, de detergente para los platos. Lo tengo ahí siempre y nada, simplemente lo paso por los cuellos, lo paso por las manchitas que veo, por las rozaduras de los puños y a la lavadora. Bueno, y ahora vamos a pasar a el mantenimiento de la lavadora. La lavadora la podemos limpiar por el exterior, pues lógicamente con un paño húmedo, un paño incluso que hayamos puesto pues un poquito de amoníaco o un poquito de detergente, con un paño húmedo y secarla, no hay ningún problema. Por dentro sí que es aconsejable cada 3-4 meses, dependiendo pues del uso que le hagáis, de lo dura que sea el agua de vuestra zona e incluso de si notáis olores raros o algo, es conveniente, decía, cada 3 o 4 meses hacerle una limpieza en profundidad. Esto se hace pues poniendo la lavadora a la máxima temperatura en el programa más largo, en vacío, sin meterle nada de ropa y sin detergente. Simplemente le vamos a meter un par de litros de vinagre por el cajetín y le vamos a dejar que haga el ciclo completo. Además,
sacaremos el cajetín, que normalmente se hace pues sacándolo y tirando hacia arriba, y debajo del grifo lo vamos a desmontar y lo vamos a limpiar bien, porque ahí se hace pues de los detergentes, los suavizantes, etcétera, como muy mohoso, ¿vale? Y es muy desagradable. A veces las lavadoras, a pesar de hacer todo esto, huelen mal. Por favor, acordaros siempre de dejar la lavadora cuando no la estáis usando abierta, al menos que esté un trocito así abierta y el cajetín también un trocito así sacado. Aunque en los anuncios la sacan muy monas, en los anuncios luego les da igual porque no huele la lavadora. Luego la desmontan, hacen el anuncio y lo desmontan. Tiene que estar abierta, porque aunque tú hayas terminado de lavar, aunque no veas agua en el tambor, debajo sí que hay, sí que están mojadas las gomas, está mojado todo. Entonces, si la cerramos, la proliferación de mohos, hongos, bacterias y todo tipo de olores, pues va a ser mucho más fácil que se dé que si la dejamos que se ventile. También hay algunas lavadoras que tienen filtros. Esta no lo tiene, por lo tanto no lo puedo sacar, pero el filtro suele estar en la parte de abajo o bien anterior o posterior de la lavadora. Suele ser pues como una portezuela o redonda o cuadrada. Podéis mirar las instrucciones de vuestra lavadora y cada 3-4 meses quitar los filtros y limpiarlos también. Y las gomas que hay alrededor de la puerta, pues también cuando le pasamos el pañito por encima de la lavadora con el amoníaco o el detergente o la gotita de detergente, meted por entre las gomas, porque ahí también se acumula mucha suciedad y botones y monedas y a veces hasta sorpresas he encontrado yo. Yo creo que no me he olvidado nada. Seguramente vosotros tenéis un montón de cosas que hacéis y que yo o no sé o no me he acordado de contar. Os agradecería mucho que si habéis llegado hasta aquí, pues nos las contaseis. Y porque así vamos a aprender todos. Y bueno, si tenéis alguna duda y algo que se me haya quedado en el tintero y que no sepáis, pues me lo preguntáis también. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, si os parece y queréis, en el próximo. Un beso.